Estamos en la avenida de la Rambla del municipio de San Juan de Alicante. Hoy es sábado 13 de febrero y los diferentes grupos de la parroquia han montado un mercadillo con destino a Manos Unidas. Aquí se ponen a la venta todo tipo de cosas. Prácticamente todo lo que esté en buen uso vale, con el fin de conseguir algún dinero para ayudar en la lucha contra el hambre. Carlos Ramos es el delegado de Manos Unidas en el pueblo. Él nos muestra cómo es este mercadillo. Hola, soy Carlos Ramos, soy el delegado de Manos Unidas aquí en San Juan, aquí en San Joan de Alacant. Y bueno, lo que veis a mis espaldas es el mercadillo solidario que hacemos todos los años, el sábado de la campaña de Manos Unidas. Y bueno, y ahora vamos a pasar por todos los grupos para que veáis toda la gente que colabora con nosotros. ¿De qué grupo sois vosotros? Del de poscomunión. ¿Y qué es lo que estáis haciendo aquí? ¿Vendéis cosas o qué hacéis? ¿Qué es lo que vendéis? Trufas. ¿Trufas? Muy bien, pues nada, ¿vendéis mucho? Del Colegio Nuestra Señora del Carmen de San Juan. ¿Y qué es lo que estáis vendiendo? Todos los dulces estos que han preparado las madres son caseros, de ingredientes todos naturales. De José. No, con José. ¿Y qué es lo que vendéis? Pinzas y collares. Unidas, la mesa central, la que lleva toda la coordinación del mercadillo. Tenemos solo material de Manos Unidas y actuamos como de caja central. Porque es un mercadillo solidario en el que todos estamos comprometidos y me parece que todo el mundo debe colaborar. Hemos venido a colaborar en el mercadillo de Manos Unidas un año más y tenemos de todo, pues desde bufandas, guantes, una vajilla, tenemos de todo, de todo. Dulces, puzzles, disfraces, un montón de cosas. Cosas de estudio. También vamos por las calles pidiendo dinero para que colabore la gente. Muy bien, bien, os movéis mucho. ¿Y vais a venir más años a vender? Todos los años que podamos.